¿No piensas en la familia?, gritó mi yerno, lanzándome un plato a la cabeza durante la cena de Acción de Gracias. Me negué a ceder mi casa a sus padres. Y mi hija, con frialdad, añadió, «Más te vale irte». Imaginen estar en su propio hogar y que quienes deberían ser sus seres queridos resulten ser traidores disfrazados de familiares. Sonreí, me levanté y me fui. Escribí a mi abogado, nuestro plan funcionó. 5 minutos después, la policía llegó. La justicia empezaba a cobrar venganza. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El pavó se veía perfecto, con la piel dorada reluciendo bajo la lámpara del comedor. Lo llevé a la mesa en la bandeja que mi difunta esposa había comprado hace 30 años, cuando Acción de Gracias aún significaba risas en lugar de esta tensión asfixiante. Bey ya había ocupado mi lugar en la cabecera de la mesa, mi lugar en el que me había sentado durante 3 décadas. Se extendía allí como si la casa fuera suya, copa de vino en mano, observando cómo colocaba el pavó con esa sonrisa que él creía encantadora. «Hermosa casa, Ellis», dijo, cortando el pavó con fuerza exagerada. El cuchillo raspó el hueso. «Lástima que esté tan vacía la mayor parte del tiempo. Todas estas habitaciones y solo tú dando vueltas». Me senté a un lado, como invitado en mi propio hogar. Lula estaba frente a mí, mirando su plato como si contuviera respuestas. No me había abrazado al llegar. No dijo mucho más que un saludo murmurante. «Estoy cómodo aquí», dije, manteniendo la voz firme. «He construido una vida entre estas paredes». El padre de Randall Bey carraspeó. «Hemos estado mirando departamentos, Ellis. Principalmente de una habitación. El mercado está complicado ahora», lo dijo con naturalidad, pero la sincronización era demasiado perfecta. «Ensayada». Beverly tocó la mano de su esposo con una simpatía ensayada y un suspiro escapó de sus labios. Bey se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Mis padres buscando departamentos diminutos mientras tú tienes 4 habitaciones acumulando polvo. No parece justo». Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. Lo había sospechado durante meses. Los comentarios de Bey sobre los valores de la propiedad, sobre mi edad, sobre cómo no necesitaba tanto espacio. Pero sospechar y vivirlo son animales diferentes. La situación de vivienda de tus padres no es algo que esté dispuesto a discutir esta noche, dije. La mandíbula de Bey se tensó. Refilló su copa de vino y la botella chocó contra el borde. ¿No estás dispuesto? Somos familia. Miró a Lula. ¿O ya no significa nada para ti? Finalmente, ella levantó la vista de su plato. Bey tiene razón, papá, dijo en voz baja. Deberíamos, al menos, hablar del tema. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. No por el contenido. Esperaba presión, pero no con ese tono frío, distante. Esta era mi hija, la niña que crié sola después de que su madre muriera, a quien había llevado a la Facultad de Derecho, y ella estaba de su lado. Me excusé y me dirigí a la cocina, necesitando un momento lejos de la mirada cada vez más agresiva de Bey. De pie junto a la encimera, apreté el borde de granito hasta que los nudillos se pusieron blancos, respiré y conté hasta 10. Había pasado 30 años como fiscal leyendo salas, leyendo personas, construyendo casos. Esto no era una cena familiar. Era una emboscada. Cuando regresé, Bey ya había pasado a su segundo plato, hablando entre bocados sobre obligaciones familiares, cuidado de los mayores y cómo la gente egoísta acumula recursos mientras los seres queridos luchan. ¿Cómo va el trabajo, Lula? Intenté redirigir. Bey la interrumpió antes de que pudiera responder. Estamos discutiendo algo importante aquí, Ellis. La familia cuida de la familia. Mis padres me cuidaron a mí. Deberías entender eso. Criaste a Lula sola. Por eso entiendo el valor de la independencia, dije. Beverly se secó los ojos con la servilleta. Randall le rodeó los hombros con el brazo.
La actuación era casi convincente. La siguiente hora avanzó con una tensión creciente. Bay se volvió más ruidoso con cada copa de vino. Sus elogios sobre el vecindario venían acompañados de comentarios sobre cómo no apreciaba lo que tenía, sobre el desperdicio, sobre la responsabilidad. Lula permanecía mayormente en silencio, pero cuando hablaba siempre apoyaba los puntos de Dwey, nunca los míos. La observé inclinarse hacia él, tocar su brazo cuando se animaba, imitar su lenguaje corporal. Había tomado su decisión antes de cruzar la puerta aquella noche. Quizá meses atrás, quizá más. Alrededor de las 8, cuando la oscuridad se asentaba fuera de las ventanas, Dwey se apartó de la mesa. La silla chirrió contra el suelo de madera. Se levantó, mirándome desde arriba, con el rostro rojo por el vino y la frustración. «Déjame dejar esto muy claro», dijo, con la voz tensa. «Estás viviendo en negación. Una persona no necesita tanto espacio. Es un desperdicio. Es egoísta». Me mantuve sentado, manos sobre la mesa, enfrentando su mirada sin parpadear. «¿Y exactamente qué estás sugiriendo?», pregunté, aunque lo sabía. «Estoy sugiriendo que seas razonable», dijo Dwey, los puños apretados a los lados. «Somos familia, Ellis. Empieza a comportarte como tal». La amenaza flotó en el aire. Beverly miró a Randall. Randall miró a su hijo. Lula observaba sus manos, sin decir nada, lo que lo decía todo. Me mantuve perfectamente quieto, exteriormente calmado. Pero mi mente repasaba escenarios, calculando ángulos, preparándome para lo que vendría, porque esto no había terminado. Apenas comenzaba. La paciencia de Dwey, lo poco que había fingido tener, se evaporó. Señaló con el dedo hacia mí como un arma. «Voy a dejar esto simple», dijo, con voz alzada. «Eres una persona. Mis padres están envejeciendo. Necesitan espacio. Necesitan estar cerca de la familia. Esta casa, tu casa, lo resuelve todo. Tú te mudas a un apartamento razonable, algo manejable, y mis padres se mudan aquí temporalmente, hasta que se acomoden». «¿Temporalmente?». La palabra tenía tanta verdad como su sonrisa. Miré hacia arriba sin levantarme de la silla. «Esta es mi casa. Trabajé 30 años para ella». La respuesta es no. El cuarto quedó en silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. El rostro de Dwey se tornó rojo intenso. 30 años. ¿Y nosotros? ¿Y tu hija? ¿No te importa la familia? ¿O solo eres otro egoísta? Su mano salió disparada y agarró el borde de su plato. El movimiento fue tan rápido que lo vi venir, pero no reaccioné. No esquivé, solo observé cómo el plato volaba entre nosotros. Me golpeó en la sien derecha. Un estallido de dolor recorrió mi cráneo como un rayo. El plato se hizo añicos en el suelo, fragmentos dispersándose por el parquet. Durante 3 segundos nadie se movió ni respiró. Me quedé quieto, sintiendo el calor expandirse por la sien. La hinchazón inmediata, el pulso del corazón repentino y ensordecedor en mi cabeza lesionada. Levanté la mano con cuidado para tocar la zona. No había sangre al retirar los dedos, pero el dolor se irradiaba en ondas. Beverly jadeó. Randall medio se levantó, luego volvió a sentarse. Dwey quedó paralizado, el brazo todavía extendido, su expresión cambiando rápidamente de ira a shock y quizá miedo. Lula llevó la mano a la boca, pero no se levantó, no vino a mí, no hizo nada. Presioné los dedos suavemente contra la lesión, evaluándola con la desapasionada precisión que aprendí en los tribunales. La piel no estaba rota, pero ya podía sentir la hinchazón formándose. Esto dejaría marca. Esto sería evidencia. El silencio se prolongó. Probé mover la mandíbula, girar la cabeza ligeramente. Todo funcionaba, aunque cada movimiento enviaba nuevas punzadas de dolor. Entonces habló Lula. Su voz era plana, fría, completamente desprovista de preocupación. «Papá, deberías irte.
Necesitamos discutir esto sin ti. Solo vete. ¿No estás bien? No dijo. ¿Qué hiciste? Solo para que me fuera de mi propia casa mientras mi sien palpitaba. Y su esposo acababa de agredirme. Lo miré, realmente lo miré, buscando algún rastro de la hija que crié, la niña que solía subirse a mi regazo tras las pesadillas, la que me tomó de la mano en el funeral de su madre. No encontré nada, solo una extraña con su rostro. Me voy ahora, dije a nadie en particular. Me levanté despacio, manteniendo el equilibrio pese al mareo. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había dejado antes de la cena. Lo tomé, lo metí en el bolsillo y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie pidió disculpas. Solo se escuchaban mis pasos sobre el suelo que había renovado hace 5 años, pasando por la entrada que pinté la primavera pasada, junto a las fotos en la pared de tiempos mejores. El aire de noviembre me golpeó al salir, todavía cálido para Texas, incluso de noche. Caminé hacia mi coche, me detuve un momento a su lado, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. La sien palpitaba con cada latido. Saqué el teléfono y escribí un mensaje con manos firmes. Nuestro plan funcionó. Tengo herida y testigos. Lo envié a Victor Hall, mi abogado y amigo. El hombre que me había ayudado a prepararme para exactamente este escenario durante los últimos 3 meses. Su respuesta llegó en segundos: policía en camino. Ve al hospital. Te encontraré allí. Me apoyé en el coche, me permití 10 segundos de reacción, dejé caer los hombros, volví a colocar la mano sobre la sien, sintiendo la hinchazón, reconociendo lo que acababa de ocurrir. No solo la agresión, sino la traición de Lula, que dolía más que cualquier plato lanzado. 10 segundos. Luego me enderecé, abrí la puerta del coche y me senté tras el volante. Encendí el motor, con la sien latiendo al ritmo del corazón. El hospital estaba a 20 minutos. Salí del camino con cuidado, revisando los espejos, señalizando, conduciendo exactamente a la velocidad permitida. Todo por el libro, todo documentado, limpio y defendible. En el espejo retrovisor aún podía ver las luces encendidas en mi casa. Mi casa, que Dwayne pensaba que podía tomar. Mi hogar, del que Lula me había pedido irme. Habían hecho su movimiento esa noche. Mostraron sus cartas. Creyeron haberme acorralado. No tenían idea de que llevaba 3 pasos de ventaja desde septiembre, cuando Dwayne empezó a rondar como un tiburón. No sabían de las cámaras que había instalado, de las grabaciones que había hecho, del caso que había construido con Víctor. No sabían que la cena de esa noche había salido exactamente como lo planeé. El fiscal en mí sonrió pese al dolor. Esto era solo el argumento inicial. El juicio estaba por comenzar. 20 minutos de silencio y semáforos. Cada luz roja me daba oportunidad de estudiar mi reflejo en el retrovisor. El moretón ya cambiaba del rojo al morado, la hinchazón tensando la piel de la sien. El dolor pulsaba con el corazón, un percusivo constante de evidencia. El de Latin Medical Center apareció adelante, su entrada de urgencias brillante contra la noche. Estacioné en el lote de visitantes, entré por las puertas automáticas al resplandor fluorescente y el aire antiséptico. La enfermera de admisión vio mi sien y me llevó rápido a triaje. La doctora Chen apareció en 15 minutos, joven y eficiente, tal vez de 30 años. Examino a lesión con dedos cuidadosos. Su toque clínico. Esto va a producir un moretón significativo en las próximas 24 horas, dijo, inclinando mi cabeza hacia mejor luz. El punto de impacto sugiere objeto arrojado, no caída. ¿Quieres contarme lo que pasó? Preferiría dejar eso para el informe policial, si es aceptable. Algo cambió en su expresión, reconocimiento. Lo había visto antes. Violencia doméstica documentada. Recolección de pruebas para casos que terminarían en tribunales que yo conocía. Voy a fotografiar desde varios ángulos, dijo. Frente, lateral, primer plano, plano general. Protocolo estándar de documentación de asalto.
El flash de la cámara iluminó mi visión periférica. 4 fotos, cada una desde un ángulo distinto. Trabajó con la eficiencia de quien entiende que las fotografías pueden hacer o romper un caso. Diagnóstico: conmoción leve. Necesitaré reposo. Sensibilidad a la luz normal. El dolor de cabeza empeorará antes de mejorar. Asentí, archivando la información con todo lo demás que debía recordar. Vi Víctor Legó en 30 minutos, con su portafolio de cuero como si acabara de salir de la oficina. Me encontró en la sala de espera, se sentó junto a mí, hablamos en voz baja, como dos hombres que habían trabajado juntos décadas en tribunales. La documentación médica es sólida, dijo, revisando las fotos en su teléfono que la doctora Chen había enviado electrónicamente. Testigos presentes. Provocación claramente del agresor. Esto es un asalto con lesiones corporales según el Código Penal de Texas, sección 2201. ¿Cuánto tardarán en arrestarlo? Pregunté. Los oficiales deberían estar en tu casa dentro de la hora, dijo. Hizo una llamada breve, usando frases legales que reconocí como comunicación con la policía. Cuando Víctor regresó, su expresión mostraba una satisfacción sombría. La detective Morgan llevará el caso. Es buena. Trabajó con nosotros en el caso Henderson en el 2009. Recordé a Sarah Morgan, investigadora meticulosa, ahora a principios de los 40. Había visto más mentiras de las que la mayoría de las personas dirían en toda su vida. Mientras esperábamos mis papeles de alta, mi teléfono vibró. El nombre de Lula iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sosteniendo el dispositivo ligeramente alejado del oído. ¿Qué hiciste? Su voz estalló a través del altavoz, lo suficientemente alta para que Víctor la escuchara. La policía arrestó a Adbey. Llamaste a la policía sobre tu propia familia. Lo planeaste. Él me agredió en mi propia casa. Respondí con voz fría y serena. Las acciones tienen consecuencias. Estás destruyendo a esta familia. Él está esposado gracias a ti. Corté la llamada, dejé el teléfono boca abajo sobre mi regazo. Víctor levantó una ceja. Ella tomó su decisión, dije. De regreso en mi casa, ahora escena del crimen, la detective Morgan recorrió el comedor, catalogando evidencia con ojos expertos. La silla volcada donde Adbey había estado, el punto de impacto en la pared donde el plato golpeó después de rozar mi sien, dejando un pequeño desconchado en el elegante papel tapiz, la comida salpicada sobre las superficies, los fragmentos de cerámica esparcidos como acusaciones sobre el piso de madera. Adbey caminaba cerca de la ventana, sus movimientos agresivos incluso ahora. Randall y Beverly estaban juntos en el sofá, hablando a la vez en ráfagas nerviosas. Lula permanecía en la mesa, pálida y silenciosa, con las manos planas sobre la madera. Morgan los separó para declaraciones individuales. Procedimiento estándar: darles tiempo para asentarse en sus mentiras antes de comparar historias. Señor Parker, necesito que me diga exactamente qué pasó en la cena de esta noche, dijo Morgan a Adbey, con voz neutral. Estaba siendo irracional, dijo Adbey, sus palabras saliendo demasiado rápido. Mis padres necesitaban ayuda, y él simplemente no quiso escuchar razones. Dijo cosas terribles sobre la familia. Eso no explica cómo resultó herido, dijo Morgan. La boca de Adbey se abrió y cerró, su rostro enrojecía. En la sala, Randall intentó su versión. Fue un accidente. Las cosas se calentaron. Ya sabes cómo son las cenas familiares, y Adbey simplemente no quiso. Beverly lo interrumpió, su voz elevándose. Ellis dijo cosas terribles. Se negaba a ayudar a la familia. Adbey nos estaba defendiendo. Morgan movía su bolígrafo sobre el bloc, registrando contradicciones. Accidental o defensivo, provocado o no, las historias no coincidían y ella lo sabía. 2 oficiales flanqueaban a Adbey mientras Morgan le leía sus derechos. Su voz empezó a elevarse en protesta, pero Beverly tocó su brazo con una mirada de advertencia. Calló. Adbey Parker,
queda arrestado bajo sospecha de agresión causando lesiones corporales. Las palabras fueron como inevitables. Víctor había enviado electrónicamente toda la documentación médica, fotografías de mi hematoma que se oscurecía, las notas clínicas de la doctora Chen. El caso se construía, ladrillo por ladrillo, todo documentado. Los vecinos habían escuchado los gritos. Uno llamó por el estruendo. Sus declaraciones corroborarían la cronología y la intensidad. Cuando los oficiales colocaron las esposas en las muñecas de Dwayne, sus ojos buscaron a Lula. Ella miró hacia otro lado. Mi teléfono vibró de nuevo en el hospital. Otra llamada de Lula. La envié al buzón de voz. Víctor miró la pantalla. Ya ha llamado 6 veces a mi oficina. No voy a contestar, dije. Bien, asintió Víctor. La doctora Chen regresó con mis papeles de alta, instrucciones para monitorear síntomas de conmoción, receta para analgésicos y cita de seguimiento para el lunes. Firmé donde indicaba, recogí los papeles y me puse de pie con cuidado. El mareo había disminuido, pero el dolor seguía firme y agudo. Su abogado mencionó que podría necesitar estos documentos para procedimientos legales, dijo la doctora Chen, entregándole a Víctor un sobresellado. Historias médicas completas y fotografías, copias certificadas. Apreciado, dijo Víctor. Afuera, la noche se había enfriado. Víctor me acompañó hasta mi auto. Deberías descansar, dijo. Esto es solo el comienzo. Audiencia de fianza mañana. Determinación de causa probable. Luego veremos si la fiscalía presenta cargos. Presentarán cargos, dije. Demasiada evidencia, demasiados testigos, demasiado público ahora que se realizó el arresto. Asintió. Ambos sabíamos cómo funcionaban estos casos. Una vez que la maquinaria comenzaba a moverse, rara vez se detenía. Conduje de regreso a casa con cuidado, la misma ruta en reversa. Pasando el hospital, por el centro, hasta Terrytown. Mi casa estaba oscura al llegar al camino de entrada. Todos se habían ido. Cinta de escena del crimen en la puerta principal. Me senté en el auto por un momento largo, motor tibio mientras se enfriaba, observando mi hogar transformado en evidencia. Luego salí, me agaché bajo la cinta y entré para pasar la noche solo con mi sien palpitante y mi satisfacción calculada. Dormí mal, despertando cada pocas horas con el pulso de dolor en mi sien. La mañana llegó de todos modos. La luz del sol dura atravesando ventanas que había olvidado cubrir. Tomé la medicación recetada, preparé café en mi cocina silenciosa y me instalé en mi estudio con la rutina deliberada de un hombre reclamando su espacio. La casa se sentía diferente, más vacía, no solo por la ausencia de Lula. Me había acostumbrado a ello en el último año, mientras ella orbitaba alrededor de Dwayne. Este era el vacío que viene después de la violencia, después de la ruptura de algo que no puede repararse. Presioné la bolsa de hielo contra mi sien, dejando que el frío penetrara mi piel y me permitiera recordar cómo comenzó todo. 3 semanas antes, trabajaba en mi jardín, manos sumergidas en la tierra otoñal, arrancando las últimas plantas de tomate de la temporada. La tarde había sido cálida, ventanas abiertas en toda la casa. La voz de Dwayne se elevó por una de ellas, mi oficina, y me congelé con tierra bajo las uñas. El viejo está sentado en una propiedad de primera, había dicho Dwayne claramente por teléfono, caminando por mi oficina como si la poseyera. Lula dice que no se moverá, pero creo que solo necesita la motivación correcta. Su comentario interfirió, pero yo podía manejarlo. Una vez lo pusiera en algo más pequeño, podríamos alquilar este lugar por 3.500 al mes. Fácil. Me quedé agazapado en el jardín, escuchando cómo el esposo de mi hija calculaba el valor financiero de desplazarme de mi propio hogar. La planta de tomate colgaba en mi mano, raíces expuestas, muriendo. Esa tarde, después de que Dwayne y Lula se marcharon, llamé a Víctor Hall. 2 días después, me senté frente a él en una cafetería del centro, ambos con blocs de notas, trazando escenarios como solíamos construir estrategias de acusación. Escalará si se siente desafiado frente a sus padres,
observé, golpeando mi bolígrafo sobre el papel. Necesita mantener dominio. Personalidad alfa sin poder real de respaldo. Toda actuación. Entonces le damos audiencia, respondió Víctor. Documenta todo. Haz que se sienta acorralado. Reaccionará. ¿Quieres estar absolutamente seguro?, agregó Víctor, dejando el bolígrafo. Una vez que lo pongamos en marcha, no hay vuelta atrás. Tu hija te verá como el agresor. Miré por la ventana de la cafetería a la gente que pasaba, viviendo vidas ordinarias sin estos cálculos. Ella ya eligió bando, dije. Solo me aseguro de que la elección tenga consecuencias. De regreso en mi estudio, el hielo calentándose contra mi piel, recordé la planificación metódica. Víctor había llamado a la detective Morgan, habían trabajado juntos cuando yo aún era fiscal. Sabían cómo funcionábamos. Podía desarrollarse una situación doméstica. Víctor se lo explicó por teléfono, voz medida. La víctima podría necesitar respuesta rápida. ¿Puedes priorizar si llamamos? Morgan aceptó. Había visto demasiados casos de violencia doméstica donde la respuesta tardía significaba peores lesiones o pérdida de evidencia. Había instalado un grabador de voz en mi sala 2 semanas antes de Acción de Gracias. Legal en Texas, estado de consentimiento de una sola parte, y era mi casa. Lo había probado, asegurándome de que captara la conversación claramente desde cualquier ángulo. La llamada a Beverly Parker fue casi agradable. Me encantaría recibirlos a ti y a Randall para Acción de Gracias, dije, tono cálido y de abuelo. Ha pasado demasiado tiempo desde la última reunión familiar. Por supuesto, Lula y Dewey estarán presentes. De fondo, escuché la voz de Dwayne subir de interés. Beverly aceptó de inmediato, prácticamente emocionada por la reunión familiar. Colgué y miré mi teléfono, sabiendo que acababa de poner la carnada. 2 días antes de Acción de Gracias, Víctor y yo nos reunimos por última vez en su oficina. Morgan está en espera, dijo, revisando la línea temporal que habíamos construido. Mi centro está informado. La doctora Chen trabaja regularmente en emergencias domésticas. Documentará correctamente. Cuando el ataque, mantente calmado. Recibe el golpe si es seguro y sal. Necesitamos documentación, no heroísmo. 30 años procesando delincuentes violentos, dije. Sé cómo piensan. Sé exactamente cuánto empujar antes de que se rompan. Ahora, sentado en mi estudio, con el café enfriándose y la sien palpitando bajo el hielo que se derretía, abrí mi laptop, accedí al archivo protegido con contraseña que había mantenido durante 3 semanas. Notas, fechas y horas de comentarios sospechosos de Dwayne, transcripciones de conversaciones escuchadas, demandas crecientes disfrazadas de sugerencias. El patrón de manipulación pasando de sutil a evidente, todo documentado, todo con hora y fecha, evidencia de su premeditación, no mía. Simplemente había creado las circunstancias para que él revelara lo que ya era. Mi teléfono vibró. Mensaje de Víctor, Dwayne retenido toda la noche. Audiencia de fianza mañana a las 2 de la tarde, padres buscando dinero. Lula llamó a mi oficina 6 veces. No contesto. Leí el mensaje 2 veces y escribí mi respuesta. Deja que se desesperen. Esto apenas comienza. Me levanté, recorrí la casa a la luz de la mañana, por el comedor donde alguien, probablemente Víctor coordinando limpieza, había retirado la cinta de escena del crimen y limpiado la mesa. La cerámica rota había desaparecido. El desconchado en el papel tapiz permanecía, pequeña evidencia del impacto. Me puse en el lugar donde Dwayne había estado, puño levantado, rostro rojo con ira fingida. Todo había ocurrido exactamente como predije. Había escalado según el plan, cruzado la línea de lo verbal a lo físico frente a testigos, documentándose en un callejón legal. La víctima siempre fue el depredador. Solo tuve paciencia para que él lo demostrara. Afuera, los pájaros se movían entre las ramas desnudas de noviembre. El mundo seguía, indiferente a los esquemas humanos y contraesquemas. Volví a mi estudio, café en mano, planificando.
La audiencia de fianza de Dvey sería mañana. Después, la lectura de cargos, luego la fase de descubrimiento, donde conocería exactamente cuánta evidencia existía en su contra. Y después, bueno, tenía más movimientos preparados. Esto era solo el inicio. Había pasado 3 décadas construyendo casos contra hombres violentos que creían tener derecho a herir a otros. Conocía sus patrones, sus justificaciones, sus errores inevitables. Dvey había entrado en mi sala sin darse cuenta de que ya estaba en un tribunal. El juicio había comenzado, y yo nunca había perdido un caso preparado con tal cuidado. La mañana del 30 de noviembre llegó con claridad fría. Estaba en mi estudio, laptop abierta en el sistema de expediente en línea del condado de Travis, observando aparecer el número de caso, Estado de Texas contra Dvey Parker. La audiencia de fianza estaba programada para media tarde. Víctor llamó a las 9. «¿Podrías venir?», dijo. «Muestra al juez tu lesión. Mejor me mantengo al margen», respondí. Hombre lesionado, también traumatizado para enfrentar a su agresor. Que la fotografía hable por mí. Entendió al instante. Inteligente. Me encargaré de ello. Pasé la mañana actualizando la página del expediente, tomando notas con mi caligrafía precisa de fiscal. Monto de la fianza, condiciones de la orden de protección, próxima fecha de audiencia, todo documentado, todo registrado. La audiencia se desarrolló con precisión clínica, me contó Víctor más tarde. Dvey estaba ante la jueza Carmen Martínez, con uniforme naranja y esposas, su defensor público, una joven que Lula había conseguido con esfuerzo, argumentando que no representaba riesgo de fuga. «Su señoría, mi cliente lamenta profundamente el incidente», dijo, voz firme, pero con inexperiencia evidente. «No tiene antecedentes de violencia, mantiene empleo estable y cuenta con sólido apoyo familiar. $5,000 serían apropiados». Marcus Chen interrumpió. El fiscal encargado del caso de Dvey era un antiguo colega, a quien yo había mentorado años atrás. El victimario necesitó atención médica de urgencia por traumatismo craneal, dijo, tono firme. El acusado lanzó un plato de cerámica a corta distancia. Esto no fue un accidente. Proyectó las fotografías médicas en la pantalla de la corte. Mi sien, hematoma oscuro bajo la luz intensa, hinchazón exagerada por el ángulo de la cámara. La documentación de la doctora Chen era impecable. La jueza Martínez estudió las imágenes, luego fijó su mirada en Dvey, con el mismo peso que yo recordaba en casos previos ante su tribunal. «Señor Parker», dijo, voz firme de quien ha visto innumerables casos de violencia doméstica. «No tendrá contacto, directo o indirecto, con Ellis Green. Eso significa llamadas, mensajes, intermediarios, mínimo 200 metros de distancia en todo momento. ¿Está claro?» «Sí, su señoría», dijo Dvey, voz tensa. La fianza se fijó en $12,000. Próxima audiencia, 15 de enero. El martillo cayó. Víctor llamó inmediatamente después. 12,000. Podría haber sido peor para ellos. La orden de protección es lo importante. No puede acercarse, y cualquier intento será desacato automático. ¿Cómo se veía en la corte?, pregunté, enojado. Aún no lo suficiente, pero eso lo arreglaremos, respondió Víctor. Durante los siguientes 2 días, la familia de Dvey se movió frenéticamente. Beverly y Randall hipotecaron su modesta casa, firmando papeles en una oficina de fianzas lúgubre, donde un agente aburrido tomó su información sin mirarlos a los ojos. Beverly lloraba en silencio mientras Randall miraba la pared, ambos envejeciendo visiblemente bajo la presión. Empeñaron su coche, un sedán de 10 años que valdría unos $10,000, para cubrir la fianza. Dvey salió libre el 2 de diciembre, emergiendo de la cárcel del condado de Travis bajo un sol frío de invierno. Había perdido peso, 3 días de comida carcelaria y estrés habían hundido su rostro y endurecido sus ojos. Lula lo esperaba en un coche prestado. Su propio vehículo estaba en el lote de la casa de empeño. Ninguno habló durante el camino hacia su apartamento.
Todo esto lo supe gracias a la red de Víctor, empleados del juzgado, agentes de fianzas que recordaban favores, contactos construidos durante décadas de trabajo legal. Esa misma tarde, Víctor presentó la demanda civil. Había revisado cada línea el día anterior, haciendo un pequeño ajuste. Aumenté los gastos médicos en $500 para cubrir los dolores de cabeza continuos que documenté en una cita de seguimiento estratégicamente programada. Cada detalle importaba, cada cifra debía ser defendible. $2.000 en gastos médicos, $23.000 en dolor y sufrimiento, $50.000 en daños punitivos por intención maliciosa. Total, $75.000. La cifra fue elegida deliberadamente, devastadora, pero no absurda, lo suficientemente alta para asustarlos, lo suficientemente plausible para que un jurado pudiera otorgarla. El notificador entregó la demanda en su apartamento esa misma noche. Lula firmó con manos temblorosas, abrió el sobre mientras Dwayne observaba por encima de su hombro. La carpeta se le resbaló de las manos. Dwayne la leyó del suelo, su rostro perdiendo color a medida que la realidad lo golpeaba. $75000. Su voz subió con cada palabra. ¿De dónde cree que vamos a sacar $75.000? La voz de Lula temblaba, al borde de las lágrimas. Él sabe que no lo tenemos. Ese es el punto. Está intentando destruirnos, dije en mi estudio, mientras mi teléfono vibraba con otra llamada de Lula. La dejé ir al buzón de voz. Víctor echó un vistazo a la pantalla. Ha llamado a mi oficina 6 veces ya. No voy a contestar. Bien, dije. Revisé los documentos una vez más en mi estudio. El caso criminal seguía su curso. Acusación, descubrimiento, juicio. Mientras tanto, el caso civil abría un segundo frente, aplicando presión financiera que forzaría decisiones y crearía desesperación. La desesperación conduce a errores, y yo esperaba esos errores. Víctor llamó tarde esa noche. Están entrando en pánico. Bien, pero ellos van a contraatacar. Personas así, desesperadas, lo intentarán todo. Que lo intenten, dije, colgando y volviendo a mis planes. La siguiente fase requería paciencia. Necesitaba que ellos hicieran su movimiento antes de hacer el mío. La trampa estaba lista, solo debía esperar a que cayeran en ella. A la mañana siguiente, Lula ya estaba al teléfono antes de que terminara mi café. Los contactos de Víctor en el juzgado informaban actividad frenética, consultas legales, llamadas desesperadas a servicios de asistencia jurídica, préstamos de familiares y amigos. Al mediodía, habían programado reuniones con 3 abogados. Por la tarde, eligieron a Marcus Webb. Conocía el nombre. Todos en los círculos legales de Austin sabían de Marcus Webb, litigante civil en sus 50, con trajes impecables y tácticas aún más afiladas, capaz de argumentar que el negro era blanco si lo pagaban lo suficiente, casi haciendo creer al jurado cualquier cosa. Tomó el caso tras escuchar su versión. Víctor se enteró a través de su red. Como Dwayne me describía como frío y vengativo, como Lula relataba entre lágrimas una infancia de manipulación emocional. Las historias sonaban ensayadas porque Webb las ayudó a construir durante la consulta. Haremos esto, les dijo Webb, recostado en su silla de cuero. Quieren jugar a la víctima. Mostraremos al jurado quién es la verdadera víctima, una joven atrapada bajo el pulgar de su padre y un esposo que finalmente se enfrentó a un abusón. Pero necesitamos pruebas, intervino Lula. Tu testimonio es prueba, tú lo viviste, interrumpió Webb. Pidieron un préstamo de $8.000 para su anticipo legal, un crédito de alto interés que apenas calificaba por el historial dañado de Lula. La desesperación hace que las personas acepten condiciones que normalmente no aceptarían. Webb pasó 3 días preparando la contrademanda, entrevistando a los padres de Dwayne por separado, planteando preguntas estratégicas. ¿Está segura de que Ellis no provocó primero? A Beverly. ¿Podría ser que el plato se lanzó en defensa propia? A Randall. La pregunta sembrada como semilla, guiando la memoria hacia la versión que necesitaba. Pero en la estación de policía dijimos que vimos a Dwayne lanzar el plato, protestó Beverly débilmente. Estabas en shock esa noche. Ahora, con tiempo para reflexionar, recuerdas más claramente. La memoria funciona así. Es completamente legítimo, dijo Webb, sonriendo tranquilizadoramente. Lula firmó su declaración jurada el 5 de diciembre, la pluma temblando ligeramente mientras consignaba supuestos abusos de su padre.
Parte verdad, parte invención, todo convertido en arma estratégica. La notaria de Webb certificó el documento mientras él observaba con aprobación, planeando cómo usar el testimonio de su hija para causar el máximo impacto emocional. La contrademanda llegó al juzgado el 6 de diciembre, $50.000 en daños por supuesta vida de trauma, abuso emocional, provocación deliberada. En los círculos legales se hablaba de ella. Un empleado del juzgado llamó a Víctor con una advertencia. Webb tenía reputación de litigio tierra arrasada, arrastrando todo a descubrimiento. Víctor llegó a mi casa esa noche con impresos de la presentación de Webb y declaraciones revisadas de los testigos. Nos sentamos en mi estudio mientras extendía los documentos sobre mi escritorio, preocupación genuina visible por primera vez desde que todo comenzó. Leí la contrademanda lentamente, mi ojo de fiscal detectando cada frase manipulada y mentira estratégica. Anoté márgenes, probablemente falso. Sin corroboración. Contradice el informe policial. Webb citará todas las comunicaciones entre tú y Lula de los últimos 10 años. Depone a amigos, vecinos, cualquiera que diga que eras controlador. Pintará el Día de Acción de Gracias como culminación de años de abuso, dijo Víctor, animándose inusualmente. Que lo haga, respondí con calma. Víctor se detuvo, sorprendido. No te preocupa. Son acusaciones graves. Dejé los papeles, lo miré a los ojos. Tengo un as bajo la manga. Algo que Webb no sabe. Algo que ni siquiera Dewey sabe que tengo. ¿Qué tipo de as? Preguntó. Hace 3 semanas, antes de invitarlos para Acción de Gracias, tomé ciertas precauciones. Documentación, grabaciones, evidencia que prueba exactamente lo que Dewey y Lula planeaban. Víctor me miró, incrédulo. ¿Los grabaste? Texas es un estado de consentimiento de una sola parte, mi casa, mi derecho, dije. Instalé un grabador de voz 2 semanas antes de Acción de Gracias. Pequeño, de alta calidad, colocado en mi sala para capturar todas las conversaciones claramente. Legal bajo la ley de Texas, necesitaba consentimiento de una sola parte, y esa era yo. También activé la grabadora de mi teléfono durante ciertas conversaciones. Todo respaldado en almacenamiento en la nube cifrado. Todo preservado, todo con marca de tiempo, todo admisible. ¿Qué captaste? Preguntó Víctor en voz baja, Dewey hablando de sus planes con mi propiedad. Lula acordando ayudar a convencerme de mudarme. Cantidades específicas de dinero que planeaban extraer. Todo su plan, semanas antes de Acción de Gracias. Víctor tomó la carpeta, hojeó las primeras páginas. Su expresión cambió de preocupación a algo cercano a la admiración. Esto lo cambia todo, dijo. Esa es la idea, respondí. ¿Cuándo jugamos esta carta? Todavía no, dije. Dejemos que Webb se comprometa, que gasten más dinero en honorarios legales, que los padres de Dewey se hipotequen más, que Lula profundice en sus mentiras bajo juramento durante los interrogatorios. Entonces producimos las grabaciones. Mostramos al juez que todo lo que han afirmado es demostrablemente falso. Observa cómo su caso se derrumba. Me recosté en mi silla, sintiendo la satisfacción de un plan que se ensamblaba. Webb es bueno, pero está entrando en una trampa sin saberlo. A la mañana siguiente, conduje al centro para encontrarme con Thomas Brennan en un café discreto. Brennan había envejecido bien, aún afilado y cuidadoso. Hablamos 40 minutos sobre situaciones familiares hipotéticas e indicadores de estrés financiero. Brennan leyó entre líneas como yo sabía que lo haría. Me deslizó una carpeta con registros públicos, puntuaciones de crédito, gravámenes, avisos de ejecución hipotecaria, todo accesible si sabes dónde buscar. No abrí la carpeta hasta estar en mi coche, motor encendido, leyendo bajo la luz del techo. Los números contaban una historia más contundente que cualquier testimonio. Dewey tenía $45.000 en deudas de tarjetas y préstamos de auto. Su puntaje crediticio había caído 100 puntos en 6 meses, múltiples pagos atrasados, agencias de cobro rondando. Pero la revelación que lo cristalizó todo, una preaprobación de préstamo comercial de Texas Capital Bank, condicionada a un colateral de propiedad de al menos $500.000. Mi casa estaba valorada en $580.000. Pasé a la siguiente página. Randall y Beverly Parker,
30.000 en deudas médicas por cirugía cardíaca de Randall 2 años antes, intereses acumulándose, pagos mínimos apenas asequibles. La última página, copia del plan de negocio de Debey. Incompleto, pero suficiente para ver, ingresos de alquiler de propiedad para cubrir deudas, $3.500 al mes. Mi propiedad alquilada para saldar sus deudas mientras yo vivía en algún apartamento mínimo, desplazado de la casa que había construido. Nunca se trató de la familia, nunca de ayudar a los padres mayores. Solo cálculo, pura codicia. Llamé de inmediato a Víctor. 2 días después, el 10 de diciembre, presentó una moción de descubrimiento. Los registros financieros eran directamente relevantes. Si Debey estaba motivado financieramente para tomar mi propiedad, eso socavaba toda la narrativa de Webb sobre un yerno amoroso defendiendo a la familia. Webb se defendió con una avalancha de objeciones. Irrelevante, invasión excesiva de la privacidad. La jueza Martínez escuchó los argumentos por conferencia telefónica. Escuché en el altavoz de Víctor, oyendo el tono cada vez más desesperado de Webb mientras Martínez cortaba sus objeciones. Si su cliente tenía motivación financiera para presionar al señor Green por la propiedad, eso es directamente relevante para el asalto y las contrademandas. Moción concedida, 48 horas para cumplir. El silencio de Webb habló por sí mismo. Debey pasó un día frenético reuniendo documentos. Me lo imaginé a él y a Lula en la mesa de su cocina, organizando estados de cuenta, sabiendo exactamente lo que los números revelarían. Webb revisó el material antes de presentarlo. Debió darse cuenta de que la historia de su cliente se estaba desmoronando. El 12 de diciembre, el mensajero entregó un sobresellado en la oficina de Víctor. Extendimos el contenido sobre la mesa de conferencias. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamo, borradores de plan de negocios. Víctor recorrió las entradas con el dedo. «Mira esto». 3 semanas antes de Acción de Gracias, Debey solicitó un préstamo comercial. La solicitud lista la propiedad familiar en Terrytown como colateral propuesto. Premeditación, dije. Él estaba planeando esto antes de siquiera tener la casa. Destruye su defensa de ira impulsiva. Víctor pasó a otra página. Y aquí, el historial de búsqueda de Google desde el sitio de solicitud del préstamo. Calculadora de ingresos máximos por renta de préstamos con garantía hipotecaria. Transferencia de propiedad en Texas a miembro de la familia. Encontré el hilo de mensajes de texto entre Debey y alguien llamado Marcus, su socio comercial. Aparentemente, la casa de mi suegro era la clave para financiar todo. Debey había escrito el 8 de noviembre, solo necesito convencerlo de que es lo correcto. Lula está trabajando en él. 8 de noviembre, 2 semanas antes de Acción de Gracias. Víctor dejó los papeles sobre la mesa. Esto no es un conflicto familiar. Es una transacción comercial que se volvió violenta cuando te negaste a cooperar. Y ahora tenemos pruebas, dije. Pensé en la actuación de Debey durante la cena de Acción de Gracias, la charla sobre obligaciones familiares, las lágrimas de Beverly, las miradas compasivas de Randall. Todo teatro, toda manipulación diseñada para hacerme sentir culpable por no entregar mi casa para resolver su crisis financiera. El plan de negocios tenía 18 páginas. Debey había invertido tiempo real en él, proyectando ingresos, calculando gastos, planificando el éxito y en el centro de todo, mi casa como base, como garantía, como fuente de ingresos. Contaba con mi culpa, con mi amor por Lula, con mi sentido del deber familiar. Lo que no había contado era que yo había pasado 30 años procesando a personas que usaban máscaras, que envolvían la crueldad en lenguaje noble, que robaban mientras afirmaban virtud. Conocía los patrones, sabía leer las mentiras. Víctor hizo copias de todo, organizadas por categoría, desesperación financiera, planificación empresarial, línea de tiempo de la premeditación, cada evidencia etiquetada e indexada. Webb tendrá dificultades para explicar esto, dijo Víctor. No puede, respondí. Los números no mienten, y cuando sumemos las grabaciones a esta evidencia financiera, todo su caso se evapora. Pero no estaba listo para jugar esa carta todavía.
Dejemos que sigan cometiendo errores. Dejemos que Webb profundice en su narrativa falsa. Dejemos que Dwayne y Lula gasten aún más dinero en honorarios legales que no podían pagar. La trampa se estrechaba cada vez más, y ellos seguían cayendo más profundo. Esa noche conduje a casa con copias de los documentos financieros en el asiento del copiloto, evidencia de lo que la gente haría cuando la desesperación se mezcla con el sentido de derecho, cuando creen que sus necesidades justifican tomar lo que no les pertenece. Pero la desesperación financiera era solo la mitad de la historia. Lo que descubrí después hizo que el asalto pareciera una ofensa menor. Una semana antes, el 5 de diciembre, el mismo día en que Webb presentó su contrademanda, hice una llamada a Rachel Torres, investigadora privada, exespecialista en fraude del FBI, alguien que sabe cómo excavar bajo las superficies y encontrar lo que la gente se esfuerza por ocultar. Mi instinto me dice que el asalto es parte de algo más grande, le dije por teléfono. Necesito saber con qué realmente estoy tratando. Aceptó el caso. En la mañana del 13 de diciembre, Torres llegó a mi casa con un portafolio de cuero. Compacta, finales de los 40, con la mirada directa de alguien que había pasado años entrevistando mentirosos. Su expresión era grave. Nos sentamos en la mesa del comedor y desplegó documentos sobre la superficie, copias de un poder notarial, evaluaciones médicas, evidencia de línea de tiempo mostrando registros de acceso a sitios web. Tu yerno accedió a LegalZoom el 10 de noviembre, dijo, señalando la primera página. Descargó una plantilla de poder notarial de Texas. 3 días después, alguien usando su computadora buscó requisitos de diagnóstico de demencia en Texas y tutela sin consentimiento. Mis manos permanecieron firmes mientras leía, pero la ira se acumulaba tras mis costillas como presión. Luego, el 20 de noviembre, continuó Torres, esto crearon ellos. Deslizó un formulario de evaluación médica. Nombre del doctor Andrew Michey en la parte superior, su firma en la parte inferior, o lo que supuestamente era su firma. Diagnóstico, demencia de moderada a grave. Recomendación, tutela inmediata por la seguridad del paciente. Había visto al doctor Michey hace 3 meses en mi examen físico anual. Todo perfecto, mente clara, sin problemas cognitivos. La firma es falsa, dije, comparándola mentalmente con la de mis registros médicos reales en casa. Trabajo amateur, confirmó Torres. Dr. Michey confirmó que nunca escribió esta carta. Nunca me diagnosticó demencia. La firma no coincide, presión del bolígrafo incorrecta, formación de letras inconsistente. Puse el documento cuidadosamente sobre la mesa. Iban a declararme incompetente. Luego solicitarían la tutela. Torres dijo, tomar control de tus bienes para tu protección. Después podrían liquidar o usar la casa como quisieran. No tendrías base legal para detenerlos. Frialdad, cálculo, no solo codicia, sino robo disfrazado de preocupación. Abuso de anciano envuelto en deber filial. ¿Hasta dónde llegaron con esto?, pregunté. Solo borradores. Nunca presentaron nada. Creo que Acción de Gracias iba a ser la excusa para que firmaras voluntariamente. Al negarte, esto quedó como respaldo. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego conduje hasta la estación central de policía de Austin. La detective Morgan me recibió en una sala de entrevistas, su expresión pasando de curiosidad a una determinación firme mientras le presentaba los hallazgos de Torres junto con mis registros médicos reales. Falsificaron documentos médicos, dije, con voz de furia controlada. Intento de fraude, robo de identidad. Esto va mucho más allá del asalto. Morgan estudió la comparación de firmas, el historial de búsqueda, la línea de tiempo. Al levantar la vista, sus ojos mostraban la determinación enfocada de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía un caso penal grave. Necesito informar al fiscal, dijo, pero esto es suficiente para una orden de registro, computadora, documentos, todo lo relacionado con la falsificación. Trabajó hasta tarde redactando la declaración jurada. Llamó al juez de turno a su casa para la aprobación. A medianoche, la orden se firmó electrónicamente.
El allanamiento se programó para la primera luz del 16 de diciembre. 4 oficiales llegaron al apartamento de Dwayne y Lula antes del amanecer. Yo no estuve presente. Morgan me mantuvo alejado deliberadamente, protegiendo el caso, pero me puso al tanto después. Dwayne abrió la puerta en pantalones de chándal y camiseta, exigiendo saber qué pasaba. «Tenemos una orden», dijo el oficial al mando, empujándolo ligeramente. Sacaron una computadora de escritorio, 2 portátiles, cajas llenas de papeles. Los vecinos observaban desde las ventanas. El verdadero descubrimiento vino en una carpeta etiquetada «Salud de papá», escrita a mano por Lula, impresiones de los documentos falsificados, versiones borrador, notas sobre qué doctor imitar. Un oficial fotografió el rostro de Lula al encontrarla. Morgan me lo describió luego: rostro descolorido, ojos abiertos, la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que la trampa se cerró. La informática forense avanzó rápido. Por la tarde, habían reconstruido todo. Múltiples borradores del poder notarial guardados en la computadora de Dwayne, creados durante varios días. Historial de navegador, cómo falsificar documentos médicos, tutelas en Texas, práctica de firmas, descargas de la firma real del Dr. Miche y de formularios de seguro. Todo extraído de un PDF que yo había enviado meses antes sobre mi cobertura médica. Intercambios entre Dwayne y Lula preparando la documentación antes de Acción de Gracias. Uno decía: una vez tengamos la tutela, podemos movernos rápido sobre la casa. Otro: premeditación, conspiración. Falsificación grave según el Código Penal de Texas, sección 3221. Morgan los entrevistó por separado en la estación. Dwayne intentó justificarse primero: solo explorábamos opciones para el cuidado de ellos. Está envejeciendo y queríamos estar preparados. Señor Parker, interrumpió Morgan, su computadora muestra que investigó cómo falsificar documentos médicos, descargó plantillas de poder notarial, creó múltiples borradores. La línea de tiempo muestra que esto empezó 2 semanas antes de Acción de Gracias. Pausa larga. Entonces quiero a mi abogado. Lula lloró durante la entrevista, pero no ofreció otra explicación, solo lágrimas y silencio, y la lenta realización de que su participación la convertía en cómplice de un delito grave. Dwayne fue arrestado por segunda vez el 16 de diciembre, por falsificación grave, intento de fraude y robo de identidad. Lula fue señalada como cómplice, pero no arrestada de inmediato. La estrategia del fiscal era usar sus posibles cargos como palanca para obtener testimonio. La fianza se fijó en $50,000. No pudieron pagarla. Su auto ya estaba empeñado. Los padres de Dwayne habían hipotecado su casa para la primera fianza. Crédito al máximo. Sin activos restantes. Dwayne pasó su segunda noche en la cárcel del condado de Travis. Pero esta vez no hubo dinero de fianza, no hubo rescate, solo la fría realidad de las consecuencias alcanzándolos. Esa noche me senté en mi estudio revisando el expediente que Víctor había compilado. 2 cargos ahora: asalto y falsificación grave. La demanda civil, la contrademanda derrumbándose bajo el peso de las mentiras expuestas. Y aún no había revelado las grabaciones. El fiscal en mí sabía cuándo guardar cartas y cuándo jugarlas. Este no era el momento. Todavía no. Dejemos que Dwayne esté en la cárcel. Dejemos que Lula contemple sus decisiones. Dejemos que Webb se dé cuenta de que sus clientes le mintieron sobre todo. Que finalmente comprendan que no se roba a alguien que pasó 30 años encarcelando criminales. El juego estaba casi terminado. Ellos solo no lo sabían aún. Dwayne pasó 5 días en la cárcel del condado de Travis, incapaz de reunir los $50,000 de fianza que se escapaban más allá del alcance de su familia. Víctor me mantenía actualizado con llamadas diarias, cada una reportando otra oferta desesperada de Webb, cada una más reveladora que la anterior. No pueden ganar en el juicio, me dijo Víctor el 18 de diciembre. Webb lo sabe. La informática forense es irrefutable. El motivo financiero está documentado. Tus registros médicos prueban que estás completamente competente.
Solo intenta salvar lo que pueda. ¿Qué está ofreciendo?, pregunté. Todo lo que queríamos. Declaración de culpabilidad por ambos cargos. Restitución, orden de protección. Solo es cuestión de concretar términos. Lula vendió su auto el 17 de diciembre. Un Honda Accord de $12,000 que había amado, siempre limpio y cuidado. Lo llevó a un concesionario de autos usados en Ben Witte Boulevard y se quedó en la oficina polvorienta mientras un vendedor de mirada muerta le ofrecía $8,000. El auto vale al menos 12, dijo con voz tensa. Tal vez si tuvieras tiempo de esperar al comprador adecuado. El vendedor contó los billetes con indiferencia profesional. Pero no tienes tiempo, ¿verdad? Firmó el título con lágrimas recorriendo su rostro. Sacó la tarjeta de registro y el seguro de la guantera, los dejó en una bolsa de plástico sin mirar dentro. $8,000 aún no era suficiente. Randall y Beverly visitaron un prestamista el 18 de diciembre, un lugar con letreros de neón y tasas de interés que rozaban la ilegalidad. Firmaron papeles para un préstamo sobre el valor líquido de su modesta casa de 30 años, asegurando otros $25,000. Las manos de Beverly temblaban tanto que Randall tuvo que guiar su firma. Juntos habían reunido $33,000, $17,000 menos de la fianza. Webb entregó la realidad a Dvey en una sala de conferencias de la cárcel el 19 de diciembre, esparciendo papeles sobre una mesa metálica marcada mientras un guardia vigilaba desde un rincón. «Toma el acuerdo», dijo Webb, con voz plana y cansada. 3 años de libertad condicional es un regalo comparado con lo que te dará el juez en el juicio. 5 a 10 años en prisión por falsificación grave solamente. Sales hoy en libertad condicional o vas a juicio y pierdes años. Dvey leyó el acuerdo 2 veces. ¿Y el dinero? 45,000 en restitución, 1.250 al mes por 3 años. Webb hizo una pausa. Es manejable. Ambos sabían que no lo era. La audiencia de declaración de culpabilidad del 20 de diciembre fue breve y clínica. No asistí, manteniendo la distancia, dejando que el sistema completara su trabajo. Pero Víctor me envió un mensaje justo en el momento en que Dvey firmó el acuerdo. Está hecho. Yo estaba en casa, tomando café y leyendo el periódico. Llegó el mensaje y dejé la taza, sintiendo el peso de la resolución asentarse. La jueza Martínez hizo las preguntas requeridas a Dvey. Señor Parker, entiende que al declararse culpable, está admitiendo que agredió a Ellis Green y falsificó documentos con la intención de defraudarlo de su propiedad y autonomía. Sí, su honor, respondió Dvey, con voz plana, hueca. Y entiende que esta declaración significa 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y $45,000 en restitución. Entiendo. El fiscal leyó la base fáctica, cada detalle del asalto, los documentos médicos falsificados, el intento de fraude. Cada oración caía como un golpe de martillo. En la galería, Lula se estremeció cuando el fiscal mencionó su participación como cómplice. Beverly Parker enterró su rostro en el hombro de Randall. Lula recibió 1 año de libertad condicional por su rol en la falsificación, una sentencia más ligera por menor participación, pero aún así un registro criminal. Consecuencias que la acompañarían. Víctor me envió por correo electrónico una copia escaneada de la orden judicial en menos de 1 hora. La leí en mi estudio, tomando nota de cada término, cada condición, cada requisito. 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, orden de protección de 5 años. Dvey no podía acercarse a mí a menos de 200 metros y la restitución, $1.250 mensuales durante 36 meses. Guardé el documento en una carpeta etiquetada simplemente resolución. Para el 22 de diciembre, la realidad se asentó sobre ellos como concreto. Los ingresos de Dvey como vendedor de autos, basados en comisiones y variables, apenas cubrirían sus propios gastos. Sumando las necesidades de Lula, los pagos de restitución, el servicio de deuda a sus padres, y las cuentas no cerraban. Randall recibió un aviso de ejecución hipotecaria 3 días antes de Navidad.
Tenían 90 días para pagar el saldo total del préstamo sobre el valor líquido de la casa. No lo tenían y nunca lo tendrían. Estábamos intentando ayudar a nuestro hijo, dijo Randall a Beverly mientras se sentaban en la mesa de la cocina leyendo el aviso. Y ahora estamos perdiéndolo todo, sollozó ella en voz baja. Lágrimas de agotamiento, no de sorpresa. La destrucción financiera era completa, sistemática, inevitable. Bay, antecedentes penales. Libertad condicional. Deuda de restitución aplastante. Prohibición de acercarse a mí durante 5 años. Lula, antecedentes penales. Libertad condicional. Auto vendido por dinero desesperado. Matrimonio con un hombre que destruyó a su familia, los padres de Dwayne, casa en riesgo de ejecución hipotecaria. Ahorros agotados. Seguridad en la jubilación desaparecida. Todo rastreable a una cena de acción de gracias. Un solo plan para tomar lo que no les pertenecía. Un solo acto de violencia cuando me negué a ceder. Defendí mi hogar, aseguré mi autonomía, garantizando que la justicia se cumpliera dentro del sistema en el que había trabajado 30 años. El fiscal en mí sentía satisfacción. El padre en mí sentía solo la fría certeza de que, a veces, ganar significaba perder todo lo que importaba. Esa noche, sentado en mi estudio, la casa silenciosa salvo por el ciclo del calefactor, tenía sobre mi escritorio la orden judicial, la orden de protección, el cronograma de restitución, todo por lo que había luchado, todo lo que había ganado y el precio pagado. Mi hija se había transformado de la niña que confiaba en mí a la mujer que había falsificado documentos para arrebatarme mi libertad. No me arrepentía. No podía permitírmelo. Algunas traiciones no permiten reconciliación, solo consecuencias. El caso estaba cerrado. La victoria era mía, y sabía exactamente cómo sabía, necesaria, justa y amarga como la ceniza. Llegó la mañana de Nochebuena, fría, uno de esos raros días de invierno en Austin donde Texas finge estar en el norte. La temperatura apenas sobre cero, el aire cortante. Hice café en mi cocina, la misma rutina que había seguido durante 30 años. La luz de la mañana entrando por las ventanas de la casa que había ganado. El silencio se sentía más grande de lo habitual, no opresivo, liberador, mi espacio, en mis términos. Sin Dwayne calculando ingresos de alquiler. Sin Lula evitando mi mirada mientras conspiraba con su esposo. Solo yo y la vida que había construido, defendido y conservado. Víctor llamó a media mañana, con la voz cálida y satisfecha profesionalmente. «Feliz Navidad, Ellis. O lo más feliz posible dadas las circunstancias. Hiciste lo que tenías que hacer». «Hicimos lo que teníamos que hacer», dije. «Tu trabajo fue impecable. Los pagos de restitución empiezan el 1 de enero. El primer cheque debería llegar para el día 15. Si falta alguno, podemos aplicar medidas adicionales». «No me importa el dinero», dije. Lo decía en serio. Quiero que recuerde cada mes durante 3 años que las acciones tienen consecuencias. Hablamos durante 15 minutos sobre la estrategia del caso, la precisión casi académica de la cadena de evidencia, sobre cómo el sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado cuando se le preparaba adecuadamente. Luego Víctor hizo la pregunta que esperaba. «¿Vas a contactar a Lula eventualmente?» Miré por la ventana de mi estudio los árboles desnudos contra el cielo gris. Tal vez cuando entienda lo que hizo. No solo que perdió, sino por qué estuvo mal. Eso podría tomar años. «Justo», dijo Víctor. «Disfruta tu día, Ellis. Te ganaste la paz». Después de que colgó, organicé los documentos legales en una caja etiquetada «Caso Parker cerrado». La coloqué en una estantería alta de mi estudio, donde permanecería como referencia, pero no como recordatorio constante. El acto físico de archivar los papeles proporcionó cierre. Hecho, terminado, resuelto. Preparé el almuerzo, sándwich de pavó, sopa sobrante, y comí solo en la mesa de la cocina. Soledad deliberada, no soledad vacía. Reclamaba la paz que me habían invadido, el silencio que era mío por derecho. Después del almuerzo,
Mi teléfono vibró. Mensaje de Lula. Papá, lo siento. Fui tonta. Lo leí 3 veces. Tonta. No fui cruel. No me equivoqué. No te traicioné. Solo tonta. Como un cálculo erróneo. Como apostar al caballo equivocado. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, serví café, lo bebí despacio, leí el mensaje de nuevo. Mi pulgar flotaba sobre el teclado. Luego lo dejé sin responder. La decisión no fue impulsiva. Había pasado semanas pensando en este momento, sabiendo que llegaría. Lula contactándome, impulsada por las consecuencias más que por comprensión, por miedo más que por remordimiento. Tal vez algún día la perdone. Tal vez dentro de años, cuando comprenda realmente lo que hizo. No solo conmigo, sino consigo misma, con los padres de Dwayne, con la persona que solía ser. No hoy, no todavía. Tal vez nunca. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una vieja fotografía. Lula a los 8 años, sonrisa de dientes separados, coletas sujetas con cintas brillantes, sosteniendo un trofeo del concurso de ortografía de su escuela. Esa niña confiaba en mí por completo, creía que siempre la protegería, y la protegí, quizá demasiado tiempo. La protegí de las consecuencias hasta que pensó que podía tomarlo todo sin afrontar ninguna. Sostuve la fotografía con ambas manos, permitiéndome un momento de dolor genuino. No por la mujer que había falsificado documentos y conspirado para declararme incompetente, sino por la niña que se convirtió en esa mujer. Luego regresé la fotografía al cajón y lo cerré con calma definitiva. A medida que la tarde se desvanecía en noche, recorrí mi casa, por la misma ruta que Dwayne había caminado la noche de Acción de Gracias, el comedor donde arrojó el plato, la sala donde había recorrido calculando, la cocina donde me apoyé en el mostrador preparándome para el enfrentamiento. Cada habitación mía, cada posesión ganada con 30 años de trabajo honesto, cada rincón seguro. Había pasado 3 décadas procesando criminales, aprendido a leer mentiras, a seguir el dinero, a construir casos ladrillo por ladrillo, documentando todo. Cuando mi propia familia intentó robarme, utilicé cada habilidad que había perfeccionado en esas salas de justicia. El sistema había funcionado. La justicia se había cumplido. Los crímenes habían sido castigados proporcionalmente. Y yo había perdido a mi hija en el proceso. Me senté en mi sillón junto a la ventana del frente mientras caía la tarde, viendo pasar de vez en cuando algún coche por Windsor Road, sin esperar nada, solo presente en mi espacio, en la victoria que sabía a ceniza y satisfacción a partes iguales. La cena de Acción de Gracias le había costado a Dwayne su libertad, su reputación, su estabilidad financiera. Les había costado a sus padres su hogar. Le había costado a Lula su relación con su padre. Me había costado la hija que crié. No me arrepentí. No podía permitírmelo. Algunas traiciones dejan cicatrices demasiado profundas para la reconciliación. Algunas lecciones solo se aprenden a través de consecuencias que perduran. 30 años de procesar criminales me habían enseñado que la justicia no siempre es limpia. A veces es destrucción necesaria. A veces es defender lo tuyo contra personas que creyeron que los lazos familiares les permitían tomar sin pedir, herir sin enfrentar castigo. Mi casa estaba segura. Mi autonomía intacta. Mi vida, de nuevo mía. Los documentos sobre la mesa contaban la historia. Orden de protección válida por 5 años. Pagos de restitución garantizados por 3. Antecedentes penales permanentes. Dwayne y Lula recordarían esto el resto de sus vidas. Cada pago mensual, cada control de libertad condicional, cada formulario que preguntara por antecedentes. Me aseguré de eso. Afuera, la oscuridad invernal se asentaba sobre Terrytown. Las luces se encendían en casas vecinas donde las familias se reunían por las fiestas. Yo permanecía solo en mi sillón, en la casa que defendí, victorioso en una guerra que destruyó todo excepto el terreno que sostuve. El silencio me rodeaba como armadura. Había ganado. El precio fue alto, pero lo pagué conscientemente. Y sentado allí en la oscuridad creciente,
Sentí lo que esperaba sentir todo el tiempo. No triunfo, no alegría, solo la fría satisfacción de un hombre que hizo lo necesario y se negó a disculparse por ello. Algunas victorias no vienen con celebración. Vienen con silencio y certeza, con la seguridad de haber protegido lo más importante. Tenía mi casa. Tenía mi libertad. Tenía mi paz. Todo lo demás se había ido. Y había tomado esa decisión con los ojos abiertos. Sin arrepentimientos. Ni uno solo. Si te gustó esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.